9:35 de la mañana está con nosotros Pedro Bretón, CEO de SEAG, de la Sociedad Española de Alquiler Garantizado. Muy buenos días, Pedro. Buenos días, ¿cómo Bueno, hay estamos? una pregunta repetida y repetida y repetida en la cabeza, no solo del que alquila o del que busca el alquiler, sino del mercado en general alrededor de este nuevo concepto de zona, de áreas específicas que se consideran zonas tensionadas. ¿Cuáles son los factores clave que llevan a que un usuario diga la mía puede ser zona tensionada? ¿Cuáles son las claves fundamentales? ¿Cuáles son esos factores clave que la caracterizan? Bueno, las zonas tensionadas son todas estas zonas donde existe un riesgo de oferta frente a la demanda, es decir, donde tenemos poca oferta y una demanda muy amplia. Fue un concepto introducido en la actual Ley de Vivienda del 2023, de mayo de 2023, donde las comunidades se les permite poder designar, ¿no? Asignar cuáles son estas zonas tensionadas. En Cataluña ha sido la primera en implementarlas. De 946 municipios aproximadamente que existen en Cataluña, se han delimitado 140 municipios, aunque estos 140 municipios representan el 80% de la población. Es decir, al final la mayoría de las zonas más pobladas terminan siendo zonas tensionadas. Deberían de cumplir uno de estos dos criterios. El primero sería que la media de las familias paguen el alquiler y los gastos de los suministros básicos con más del 30% de sus ingresos, por lo tanto, esto ya recoge prácticamente todos los grandes municipios. Y la otra sería que el precio del alquiler de estas zonas haya aumentado un 3% por encima del IPC en los últimos 5 años. Esto se podría también llevar al sector de la compraventa, porque al final las familias que paguen su hipoteca con más del 30% de los ingresos también serían zonas tensionadas. Y recordemos que actualmente la mayoría de las familias venían hipotecándose hasta el 30-35% de sus ingresos mensuales. Por lo tanto, al final, zonas tensionadas, las comunidades que lo quieran implementar realmente van a ser los grandes núcleos urbanos. Actualmente, recordamos, solo ha sido Cataluña la primera en implementarlo, aunque sí que ha habido otras comunidades como Asturias, País Vasco y Navarra que han mostrado interés, pero de momento se ha Principales quedado esto controversias en jurídicas, Cataluña. ¿no? A raíz de esta medida implementada y sobre todo, ¿cómo afecta a propietarios y a arrendatarios? Bueno, sobre todo el mayor problema que nos hemos encontrado ha sido la modificación en la ley procesal, que dificulta bastante poder recuperar la vivienda después de haberse generado un impago por parte del inquilino. Al final se han solicitado que el propietario realice una serie de gestiones, pero los mecanismos administrativos que deberían de implementarse no estaban implementados. En Cataluña, básicamente, deberíamos de pedir para poder informar que no éramos gran tenedor, por ejemplo, que esto es una de las cosas que hace un cambio bastante amplio a la hora de poder recuperar la vivienda cuando ha surgido un impago. Debemos de demostrar si somos gran tenedor o no. Pues había que solicitar un certificado al registro de la propiedad. Este informe del registro de la propiedad no entró en vigor hasta octubre. Entonces, pensemos que desde mayo hasta octubre hemos estado un poco en el limbo, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo ha sido esto, los mecanismos, las modificaciones en la ley procesal que han dificultado bastante los procedimientos. Esto lo que ha generado realmente ha sido pues un aumento en la inseguridad jurídica. Los propietarios cada vez no sabían qué hacer al enfrentarse a un impago, porque tanto la ley como ahora las zonas tensionadas van cambiando las cosas y dejan a los propietarios muchas veces sin poder prevenir o hacer previsiones respecto a su pequeño negocio, ¿no? Que al final es el alquiler de su inmueble. Ahora ha surgido una circunstancia nueva, y es que cuando un particular alquila un inmueble en una zona tensionada,
debe de acogerse a la limitación de precios publicada, en este caso, la única comunidad que lo ha hecho ha sido Cataluña. Entonces, un propietario deberá de revisar el listado de la limitación de precios para poder alquilar el piso en el precio marcado. Si eres gran tenedor, debes de revisar este índice. Si no eres gran tenedor, el precio por el cual deberás alquilar tu vivienda es el último contrato de alquiler. Bien, pues en la actual ley de vivienda se dio la opción de una reducción fiscal de hasta el 90% en el IRPF para todos los propietarios, personas físicas, que rebajaran el precio de su alquiler un 5% a su inquilino. Es decir, le rebajo el contrato de alquiler, le hago un contrato nuevo por 5 años, un 5% por debajo de lo que yo venía alquilando en 2023. Pues ahora nos encontraremos con el problema de que los propietarios que hayan decidido rebajar este 5% a sus propietarios en una zona tensionada, si el inquilino, por cosas de la vida, quisiera marcharse de la vivienda dentro de un año, ese precio que acabamos de ajustar es el que le va a quedar como referencia y en el que lo va a tener que alquilar el resto de los años. Lo que pasa es que la limitación queda, pero la deducción del IRPF ya no quedará, porque actualmente la reducción en el IRPF es del 50%, por lo tanto habremos perdido 40 puntos en reducción. Por lo tanto, antes de hacer cualquier gestión, yo lo que recomendaría es que consultemos nuestra situación en real con nuestro fiscalista, con nuestro gestor, y no hagamos movimientos que nos puedan luego generar es descomunal la que han liado. El lío que han puesto encima de la mesa es ahora mismo para los propietarios espectacular. Es decir, supera cualquier previsión que pudieran tener. El otro punto fundamental es el IPC. ¿Cuál ha sido el impacto de esas recientes subidas del IPC en inquilinos y propietarios? Bueno, pues claro, a ver, el IPC ha ido subiendo como ha ido subiendo, los propietarios han ido viendo como los gastos básicos les van subiendo, pero ellos no han podido subir el IPC está congelado. Se supone que en 2025 se publicará un nuevo índice, ya no será el IPC, ahora será otro índice, pero no se sabe tampoco nada de él. Ahora mismo, bueno, pues las subidas anuales están marcadas en el 3% y a partir de aquí, bueno, también te digo que la mayoría de los propietarios cuando tienen un inquilino con el cual tienen buena relación, cobran puntualmente y no les cuesta un perjuicio, muchos no deciden no subir el IPC. Por lo tanto, creo que el IPC es algo que no ha pasado sin pena ni gloria para los propietarios, donde ellos la mayormente se quejan es eso, es el no poder tener una previsión, ¿no? Porque ahora tenemos esta situación, ¿qué pasará mañana, no? Esto es lo que más nos achacan los propietarios que acuden a SEAT precisamente para no tener que enfrentarse a estas incertidumbres del mercado. El lío ya lo conocemos, pero ¿qué medidas podrían tomar alternativas al lío en el que han metido a todo el sector? ¿Qué se podría hacer por parte de los gobiernos? Bueno, a lo mejor suena mal, pero lo que habría que hacer es volver atrás. O sea, creemos que las zonas tensionadas es un error, que a lo mejor se está persiguiendo ofrecer precios más económicos a la población, pero delimitar zonas tensionadas, pensemos en esto, lo único que va a hacer es tensionar más las zonas. Cuando un propietario quiera depositar sus ahorros para comprar un inmueble, para ponerlo en alquiler, no va a pensar en una zona tensionada. De hecho, ya pasa que hay mucha gente que viviendo en Barcelona quiere irse a invertir a otras comunidades autónomas donde puedan encontrar algo mejor, un poco más de seguridad jurídica. Esto es lo que deberíamos de hacer es no delimitar las zonas tensionadas. Al final, una zona es tensionada porque hay poca oferta y mucha demanda. Vamos a potenciar la oferta. Para potenciar la oferta, medidas fiscales que hagan que los propietarios, cuando un particular, un pequeño ahorrador, cuando vaya al banco y vea su dinero en la cuenta, piense, ¿qué puedo hacer con este dinero? Voy a comprar un piso, lo voy a poner en alquiler y lo voy a rentabilizar.
Esto es lo que tenemos que hacer, que la gente piense en sacar su dinero del banco e invertirlo en inmuebles, que al final, recordemos que la inversión inmobiliaria, cuando la destinas en alquiler, tienes una rentabilidad año tras año de los frutos que te pueden generar este alquiler, más una rentabilidad a largo plazo cuando desees venderlo. Por lo tanto, primer punto, bonificaciones fiscales para atraer inversores a este sector. Punto 2, seguridad jurídica. No es normal que un propietario firme un contrato con un tercero y cuando este contrato no se cumpla, no tenga herramientas para poder defender o recuperar la posesión de su vivienda. Por lo tanto, al final, siempre lo decimos, si ofrecemos bonificaciones fiscales y seguridad jurídica, vamos a generar mayor oferta. ¿Qué es lo que hace que los precios bajen en un mercado? La subida de la oferta. Si sube la oferta, los precios se van a regular de forma natural. No vamos a necesitar limitar los precios. Si lo que se pretende es proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, deberíamos de generar, el Estado debería de generar mecanismos para poder proteger a estas familias en situación vulnerable. No podemos hacer que la responsabilidad del cuidado de una persona, una familia vulnerable recaiga sobre un propietario, ya que muchas veces los propietarios también están en situaciones límites. El 5% del parque inmobiliario pertenece a grandes fondos, el 95% son pequeños ahorradores, familias que tienen que pagar una hipoteca, pagar unos gastos. Al final, yo eliminaría las zonas tensionadas, modificaría la última ley de vivienda que ha generado grandes discrepancias. De hecho, muchas veces es que ni los jueces saben cómo interpretarlos porque esta ley ha dejado muchos vacíos legales. Y las personas que estamos en esto, algunas veces tenemos que estar pensando cómo se podrá interpretar esto en un juzgado. No me quiero imaginar un propietario, un particular, cómo puede verlo. Por lo tanto, al final, estos serían los grandes puntos. Sobre una cuestión más, ¿qué papel podrían desempeñar esas medidas de regulación, de control de alquileres en la estabilización del mercado? Y sobre todo, ¿cómo podrían ser diseñadas? Que es una de las preguntas que también se hace el sector, ¿no? Esto se puede hacer de otra manera, ¿no? Bueno, es que al final todo pasa por lo mismo. Todo pasa por lo mismo. El mayor problema que tenemos ahora es que se han solicitado, se han implementado medidas sin poder tener estas herramientas, porque al final esto han sido estas modificaciones en la ley. Han sido requisitos necesarios para que un propietario pueda resolver un contrato de alquiler. Por lo tanto, el propietario dice, vale, yo tengo que acudir a un sitio antes de poder resolver mi contrato de alquiler porque no me están pagando. Pero es que este sitio donde yo tengo que ir está cerrado, no existe. Entonces, bueno, al final no basta con la intención, ¿no? Creemos que lo que hay que hacer es, está bien, la intención es muy buena, pero hay que crear las medidas para que el propietario sepa dónde tiene que acudir y cómo tiene que acudir. Muchísimas gracias, Pedro Bertón, CEO de SEAG, Sociedad Española del Alquiler Garantizado. Buen día y buen negocio.